Ahí está. Ya la otra grabación, no sé ni qué pasó al rato, voy a tratar de... Ahí está, y ya iniciamos. Gracias, Luis Ángel. Muy bien. Entonces, está claro, vamos en la cuarta revolución industrial. Primera revolución industrial para mí es la sustitución de la fuerza humana y de los animales por la fuerza de las máquinas, o sea, por las máquinas de vapor. Segunda revolución industrial es el que tenemos máquinas que ya tienen motores prácticamente independientes, ya no necesitamos grandes motores de vapor para estar moviendo toda la fábrica, sino cada máquina tiene su motor, sobre todo motores eléctricos. Realmente está dado por el uso de los motores eléctricos en las líneas de producción, por la línea de ensamble o la integración de líneas de ensamble en la producción. O sea, ¿quién fue el que, o al que vamos a decir, con el que relacionamos esta segunda revolución industrial? Fundamentalmente Ford en sus fábricas en Detroit, ¿no? Muy bien. Tercera revolución industrial, informática en la manufactura. Cuarta revolución industrial, manufactura aditiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos en orden? ¿Podemos seguir? Muy bien. Ahora, decíamos en la discusión, bueno, ¿qué importancia tiene la manufactura? Pues la importancia que tiene la manufactura es que los bienes, vamos a decir, cualquier objeto, al poderse producir de manera más ágil, de manera más rápida, consumiendo menos materias primas, consumiendo menos energía, necesitando menos del ser humano, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los costos han ido bajando. Entonces, nosotros lo vemos al revés, es que decimos cada año suben las cosas. Estoy de acuerdo. Pero, a ver, pensemos ahorita en algunos oficios que han desaparecido. Muy bien. Las medias antes eran de seda, y entonces, ¿quiénes podían adquirirlas? Pues solamente las damas de mucho poder económico, ¿no? Durante la Segunda Guerra, la seda se utilizó para fabricar los paracaídas, ¿sí? Entonces, ya no hubo seda a disposición. Entonces, surgió un trabajo que era el remendar las medias de seda para que pudieran durar más. Las señoritas, bueno, cuando usan medias, muchas veces, ¿qué sucede? Que por cualquier cosa se va, bueno, lo que dicen, se rompe la media. Bueno, ¿a dónde se va? Pues se va a la basura. Entonces, durante la época, vamos a ir 1940, 1950, pues había gente que se dedicaba a resurcir esto para que se pudiera seguir utilizando. ¿Por qué? Porque no había medias. Y si ustedes se fijan en las imágenes, las fotografías de mujeres en los años 40, principios de los 50, pues traen tobilleras, ¿sí? Nadie trae media porque era carísimo, no las había. Entonces, la manufactura lo que nos permite es acceder a bienes, a que la mayor cantidad de la población pueda acceder a diferentes bienes. ¿Cuál es el problema de la manufactura? ¿Ustedes qué problema ven en la manufactura? Nos da bienes cada vez más económicos. ¿Y cuál es su inconveniente? A ver, Ricardo Aragón o Ricardo es, no, perdón, sí es Ricardo No, Aragón. Rodrigo Aragón. Perdón, Rodrigo. Muy bien. Dígame, a ver, ¿cuál es el Inconveniente que ve usted en la manufactura? pues, la explotación del ambiente para para la obtención de recursos y de ahí manufacturarlos es un problema que se presenta. Así es. El que estamos consumiendo los recursos y cada vez los consumimos de manera más ágil. Muy bien. Tengo por aquí, no sé si me equivoco, tengo con la mano levantada a César. César Ríos. ¿Sí levantó usted la mano? No, profe. Es que aquí me parece como, bueno, no se preocupe, ¿eh? Aquí me había parecido como la mano, como que habían levantado la mano. Muy bien. A ver. Exacto. Sí, a ver. Puede ser también que los equipos para estos procesos son muy caros. Han ido disminuyendo su costo, ¿eh? O sea, cada vez los equipos de proceso, o sea, miren, antes una máquina de control numérico industrial, pequeña, estoy hablando de hace 30 años, costaba $100,000.
y ahora por $100,000 compro esa máquina, pero con mayores capacidades, ¿sí? Con mayores posibilidades para trabajar. O sea, ha habido una inflación en el dólar. $100,000 de hace 30 años no son igual a $100,000 del 2020. Sin embargo, la máquina que puedo adquirir normalmente tiene mejores cualidades, mejores características. Entonces, uno de los problemas de la manufactura, y que creo que todos estamos conscientes de eso, es el consumo de los recursos. Esto de la manufactura también nos ha llevado, a ver, Naomi Chávez levantó la mano. A ver, Naomi, por Ah, quería, favor. quería preguntarle si también, por ejemplo, desde la antigüedad hasta estos momentos se ha perdido muchos recursos, bueno, mucha energía, ¿no? En algunas máquinas térmicas, en algunas máquinas industriales. Entonces creo que ese es un problema también, como que mucha o gran parte de esa energía se está desperdiciando y actualmente se está buscando la manera de aprovecharse, ¿no? Pero no sé, Así, quería preguntar si... sí, no, no, desde luego. O sea, a ver, estamos en una sociedad de consumo. El gran problema es que antes las cosas se hacían para durar, ¿sí? Ahorita pensemos en cualquier cosa, la botella del agua. ¿Para qué se diseñó? ¿Cuánto es su vida útil? Pues su vida útil es simplemente lo que se produce, llega a la tienda, la compramos y la consumimos. Y después de eso, ¿en qué se convirtió la botella? En basura, ¿no? O sea, nuestra sociedad de consumo intrínsecamente es una sociedad que genera basura. Todas las sociedades han generado basura. El problema es cuánta basura estamos generando por persona y por día. Los romanos consumían mucho aceite de oliva. Todo el aceite de oliva lo cultivaban alrededor de la ciudad de Roma, pensando en la mayor metrópoli de la civilización romana. La respuesta es no. Había una salsa de pescado que ellos consumían mucho, que ahorita no me acuerdo el nombre, que la producían en todo el Mediterráneo. O sea, ¿dónde la producían? Pues donde había pesca, o sea, todos los alrededores del Mediterráneo. ¿En qué la transportaban a Roma? En vasijas de barro. Entonces, en la actualidad existe una pequeña, no montaña, yo le llamaría un pequeño ladera, un pequeño monte, que es el resultado de todas las vasijas de barro que se consumieron durante la civilización romana en la ciudad de Roma, donde se fueron amontonando, a final de cuentas ahí quedaron y modificó el paisaje. Los romanos ya hacían explotaciones a gran escala. ¿Qué necesitaban? ¿Qué consumían ellos? Hierro, cobre, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, el cobre, una de las minas más importantes la tenían en España. Pues generaron una devastación impresionante para para poder explotar ese cobre. Devastación que hasta nuestros días se puede verificar claramente después de 2000 años. Si pensamos en la Inglaterra, en la Gran Bretaña isabelina, en la Gran Bretaña de los siglos XVI, XVII, era una potencia marítima. ¿Y de qué necesitaban para sus barcos? Madera, pero también producían hierro. ¿Y qué necesitaban para producir hierro? Carbón. ¿Y el carbón de dónde salía? De la madera. Entonces estaban quedándose sin bosques ya en el siglo, por ahí del 1600, 1700. A partir del 1700, en lugar de usar carbón vegetal, usaron carbón mineral y eliminaron ese problema. Otro problema. Año 1900, Nueva York o cualquier gran ciudad en el mundo, se estaban ahogando en excrementos de caballo y de mula y de cualquier équido. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, ¿con qué se transportaban las cosas? Pues a fuerza de animal. Entonces, cuando se inventa y se empiezan a usar los motores de combustión, ¿cómo los vieron? Como una salvación para esas ciudades, porque ya no tenían que estar sacando toneladas, decenas o cientos de toneladas diarias de desechos de animales, ni animales que se quedaban muertos a la mitad de la calle. Entonces, cada vez que avanzamos, también retrocedemos. No sé si se entiende la idea. Ya no tenemos problemas ahora en las grandes ciudades por los excrementos y por los caballos muertos, ¿sí? Pero ahora tenemos problemas por la contaminación que generan los automóviles. Entonces, lo que dice su compañera es cierto. ¿Qué tendría que hacer las sociedades futuras, que es la sociedad a la que ustedes pertenecen? ¿Qué tiene que buscar? Reducir el consumo de materias primas, reducir el consumo de energía, ¿sí?
tiene que irse por ahí, mantener en lo posible el nivel de vida, el nivel de satisfactores para la sociedad, pero reduciendo los consumos, los abusos que hemos tenido y que en los últimos años, sobre todo esta civilización consumista que se ha dado en Estados Unidos y en Europa, que nos ha llevado a problemas como ahora del calentamiento global y que vemos años de gran sequía, años con lluvias excesivas, a un cambio en el clima totalmente. No sé si con eso está la respuesta a su compañero y está la propuesta en términos generales. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen, yo no avanzo si no me dan la autorización. A ver. Todo claro, profesor. Muy bien. Seguimos. Entonces, a final de cuentas, por eso nos interesa trabajar. La manufactura involucra muchas cosas y no todas las vamos a tratar en el curso, ¿no? De acuerdo a lo que estructura la Secretaría de Economía, tenemos diversos ramos en la manufactura. Los productos alimenticios, bebidas y tabacos, es una línea. Maquinaria y equipo, que es algo que sí nos interesa en este curso, es otra línea. Industrias metálicas, que también nos interesa en este curso, es otra línea. Industria petroquímica y de sus derivados, pues parcialmente nos interesa porque a final de cuentas, ¿de dónde vienen los plásticos? Pues de la petroquímica. Entonces, en ese sentido nos interesa también, ¿sí? Muy bien. Industria que trabaja a partir de minerales. Bueno, no vamos a entrar ahí. Industria textil tampoco. Producción de papel tampoco. Industria de la madera tampoco. Fabricación de muebles y productos relacionados, pues muchas de las cosas que hacemos pueden estar parcialmente relacionadas, pero no fundamentalmente, ¿no? Entonces, sobre todo, nosotros nos vamos en este curso a plásticos, a metales, ¿sí? A polvos, ¿sí? Las otras líneas no las vamos a tratar, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifica esto? Tampoco quiero que se lo aprendan, pero más o menos cada quien tiene su forma de clasificar. Procesos de cambio de forma, que pueden ser por fundición y colada, por deformación plástica y por arranque de viruta, ¿sí? Procesos de unión o ensamble. Por ejemplo, para hacer un auto necesitamos un montonal de procesos de unión o ensamble. Procesos de acabado superficial, también necesitamos un montonal de procesos para que el auto no solamente se vea bien, sino no se nos corroa a las primeras de cambio, ¿sí? Por ejemplo, en el auto, una vez que está ya, vamos a decir, ensamblada la carrocería, tenemos que fosfatarlo para que el fosfatado actúe como una base para el posterior pintado. El pintado lleva un primer, que es un recubrimiento con alto contenido de zinc en polvo, y luego lleva las N capas de pintura para dejarlo con la calidad con que va a llegar a la agencia, ¿sí? Muy bien. Hay procesos de modificación de propiedades que no nos vamos a meter en este curso, que son los tratamientos térmicos, hay procesamiento de polímeros, procesamiento de cerámicos y procesamiento de materiales compuestos. Me refiero a esto último. A ver, ¿cómo se ha reducido el peso de los automóviles? ¿Quién me dice algo al respecto? ¿Quién opina algo? A ver, ¿cómo podemos reducir el peso de un automóvil? A ver, adelante, Diego. Pues yo lo que he visto, o sea, por lo que me he percatado es que antes los automóviles llevaban mucho acero, o sea, eran muy resistentes a impactos y hoy en día lo han cambiado mucho por casi un unicel, que es lo que veo que tienen muchos coches atrás de sus, así que de las defensas delanteras, el parachoques y todo. Sí. Y debido a eso, pues se ha reducido considerablemente su peso, porque han ocupado muchos polímeros en vez de ocupar metales para... Totalmente de acuerdo. Para el chasis. Perfecto, Diego. ¿Algo, profe? Sí, claro que sí, adelante, en eso estamos, sí, adelante. Igualmente, o sea, si bien se dice que se admira mucho los coches viejos, que por su gran resistencia, por la cantidad de acero que utilizaban, muchas veces los actuales son más seguros por la manera en que son diseñados. Así es. Porque pues, los otros eran tabicotes, prácticamente. Así es. O sea, uno de los primeros problemas que se tuvo que analizar, o sea, después de la Segunda Guerra y quedando Estados Unidos vencedor, hubo un dispendio de recursos impresionante. Entonces, mientras que en Europa no tenían combustible, Estados Unidos nadaba en combustible.
Entonces, ¿a qué se dedicaron los americanos? Los años 50, 60, 70 y empezaron a cambiar en los 80. Producir grandes vehículos muy pesados de más de 2 toneladas, ¿sí? Y de lámina, de espesores de lámina muy gruesos, ¿sí? Puede ser que fueran muy pesados, eran, vamos a decir, muy rígidos, pero no protegían al pasajero. Y luego, como bien nos decía Diego, me parece, Diego fue el que participó, lo que sucede es que ahora va a haber un mejor diseño, ¿sí? En el sentido de que se consuma menos lámina, la lámina sea más delgada, el vehículo sea más ligero, pero tenga, vamos a decir, absorba los impactos. O sea, en un momento dado, los autos modernos están diseñados para deformarse plásticamente, absorber mucha energía y a través de esto, vamos a ir consumir la energía cinética del impacto o consumir lo más que sea posible de la energía cinética del impacto, manteniendo indeformable la zona de los pasajeros, la zona del habitáculo. Entonces, sí, los carros ahora quedan deshechos en cualquier impacto, pero a menos de que vayamos a 200 por hora, pues no nos salva nadie, ¿no? O a 150 por hora, no nos salva nadie. Pero para impactos moderados, la posibilidad de sobrevivir es muchísimo mayor en un vehículo 2020 que un vehículo de hace 40 años. No sé si estamos de acuerdo en esa línea. Sí. Muy bien. ¿Cómo se podía ahorrar combustible? Haciendo motores más eficientes, desde luego. Y segundo, reduciendo peso en el auto. Entonces, ¿cómo se pudo reducir peso en el auto? Reduciendo espesores de lámina, cambiando el material de los motores, por ejemplo, cambiando en muchas piezas cambiándoles material. Lleguemos al extremo. A ver, ¿en qué vehículos que ustedes conozcan comerciales se usa aluminio para hacer los chasis, para hacer las carrocerías, perdón? Ya los autos modernos no traen chasis. Para hacer las carrocerías y a diferencia de lo general que se usa acero. Díganme ustedes alguna marca. ¿Cuál me dicen ustedes? Carrocería refiriéndose a un tipo de, por ejemplo, de chasis monocasco. Por ejemplo, Alfa Romeo utiliza para su línea de competición. Sí, pero ¿qué materiales usa en lugar de acero, Ismael? Aluminio. Aluminio. Muy bien. El aluminio se empezó a usar desde los años tranquilamente en autos de alta gama. En Europa, desde por ahí de los años, fines de los 50, se debe de haber empezado a usar aluminio. Muy bien, se usó aluminio. Lo vemos ahora en BMW, su compañero nos dice que en Alfa Romeo, ¿sí? Y los vamos a encontrar en autos de alta gama, Ferrari, etcétera. Pero ahora, Ferrari, Lamborghini, ¿cómo le hicieron para reducir todavía más el peso de las carrocerías? Que estamos hablando de superautos. Fibra de carbono, ¿no? Fibra de carbono. O sea, resina con fibra de carbono. Sí. Muy bien. Cuando pasaron de acero a aluminio, tuvieron que modificar aspectos de la manufactura. Y ahora que pasan de aluminio a fibra de carbono, tienen que diseñar nuevas plantas. O sea, Lamborghini, cuando saca el Aventador, que es de los últimos modelos que debe haber salido hace como unos 8 años, que ya viene en fibra de carbono, tuvo que desarrollar una nueva planta para trabajar en materiales compuestos. Entonces, cada vez que hay un cambio de tecnología, pues significa cambiar las plantas, modificar los principios de operación. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, profe, ¿No? a propósito de eso, dígame usted. ¿Se podrá considerar una semi-revolución la utilización de los materiales no metálicos? En términos generales, a ver, este es algo muy interesante. A ver, los plásticos. Lo primero que se desarrolla son los termofijos. ¿Cuál es el problema de los termofijos? Que no los pueden reprocesar ustedes. Hasta la fecha lo seguimos viendo en muchos aspectos, en conectores, en partes eléctricas, en la cocina, en los elementos, ¿cómo pudiéramos decir?, de sujeción de las cacerolas y cosas por el estilo, porque son elementos que no, vamos a decir, que son aislantes térmicos, pero además que no se van a fundir. Sí, se quemarán, pero no se funden. Entonces,
El uso de los polímeros, como ustedes bien saben, los polímeros sintéticos data de principios del siglo XX, pero realmente quien empuja el uso de los polímeros es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí es donde los empiezan a utilizar muchísimo. O sea, la Segunda Guerra Mundial representa un cambio también en la manufactura. O sea, yo no podría pensar tanto que es una revolución intermedia, sino es parte de un cambio continuo en la mejora de los procesos, más que una revolución intermedia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, insisto, por ejemplo, los alemanes empezaron a usar, mientras que los americanos, sus armas eran maquinadas, eran forjadas y maquinadas, los alemanes usaron troquelado, estampado y partes de plástico. ¿Con eso qué hicieron? Bajar los costos de producción. O sea, a final de cuentas, la guerra es un problema de manufactura, sí, y también es un problema de economía. Y quien la va a ganar es el que tenga la economía más fuerte. Entonces, una forma como los alemanes le dieron la vuelta es desarrollar nuevos métodos, nuevos procesos para reducir sus costos de producción. A final de cuentas no les fue suficiente y cayeron avasallados por, vamos a decir, por un país que tenía una, superior, muy superior capacidad de manufactura, que era Estados Unidos. O sea, Japón y Alemania, o sea, esto ya no habla de política, sino de cuestiones de manufactura. No calcularon que la capacidad industrial de Estados Unidos los iba a acabar barriendo a final de cuentas. O sea, no son los principios, es la capacidad que tienen de producción los países. ¿Sí? Bueno, no sé si ahí estamos, si va la idea. ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto de las clasificaciones y todo, ahí lo dejo. Hay 20 formas de clasificar, no me voy a meter. Simplemente vamos a hablar de procesos de cambio de forma, procesos que se usan para material, para resinas de origen orgánico, plásticos, etcétera, procesos de acabado superficial y procesos de ensamble. Sobre todo esto, y procesos con polvos. Sobre todo eso es lo que vamos a trabajar. O sea, procesos con polvos, procesos de acabado superficial, procesos de ensamble, procesos en plásticos y procesos de cambio de forma en metales. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Muy bien. Muy bien. Cuando hablamos de manufactura, hay dos etapas. Por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, durante una época abarcaron todo. Procesos primarios y procesos secundarios. Los procesos primarios demandan alta cantidad de energía, un alto consumo de energía y un alto consumo de materias primas. Entonces, ¿qué hicieron las grandes potencias? Pues como una graciosa concesión, nos dejaron a los países tercermundistas los procesos primarios. Y ellos han ido cada vez agarrando los procesos que le añaden mayor valor a los bienes. Ustedes me pueden decir, bueno, es que ahora fabricamos autos en México, sí, pero los procesos de alta tecnología no nos los dejan los americanos. Nos dejan aquellos procesos en donde de alguna manera se ahorran dinero mandándolos aquí vamos a decir, a países tercermundistas como el nuestro, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto queda, hay procesos primarios, procesos que nos dan productos semiterminados y procesos secundarios que nos dan productos ya acabados. Ahí queda otro concepto que tenemos que manejar. Bueno, costos es otro concepto. El costo de un bien, por ejemplo, a ver, casi todos traen tenis de marca. Nike, Adidas, Reebok, cosas por el estilo. Cuando yo fui niño no había nada de esos tenis, o cuando en mi primera juventud no había nada de eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué consumimos Adidas, Reebok o cualquier marca? Y realmente, ¿qué es lo que nos cuesta de esa marca? ¿Sí? Pues la marca en sí, nada más. La marca en sí, exactamente. O sea, sí hay un control de calidad y todo, pero antes los Adidas venían de Alemania. Yo no ahorita, hace más de 20 años, fui a Alemania y uno de mis hijos me encargó que le trajera unos tenis de allá. Anduve recorriendo Berlín de arriba abajo y nunca encontré unos tenis Adidas en Alemania que fueran hechos en Alemania. Estoy hablando no de ahorita, 2020, estoy hablando de 1997, hace más de 20 años, ¿sí? Entonces, mucho de lo que nos venden, mucho del costo,
es la marca. O sea, no es la calidad, no es la calidad de las materias primas. Sí tendrán un cierto nivel de calidad en cuanto al control, etcétera, de qué materia prima, etcétera, etcétera, pero tampoco eso hace notablemente la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de unos Levi's o de otros pantalones que puede haber por ahí? Levi's es garantía, pero Levi's ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Entonces, voy a regresar a lo de los tenis, porque ¿cuánto le pagará? No sé qué zapatos use Cristiano Ronaldo o de qué marca, o Leo Messi, pero ¿cuánto creen que les pague la empresa que los provee de zapatos por usar esos zapatos? La cantidad que ustedes quieran, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que les paga al año a un Leo Messi o un Cristiano No, es que son Ronaldo? contratos millonarios, es como lo que pasó con Jordan y Nike. O sea, Así es. Así es. los mismos patrones entonces. ¿Y quién paga ese dinero? ¿Quién lo paga? Cada uno de nosotros. ¿No? Pues nosotros los consumidores. A final de cuentas, cuando voy y compro los zapatos Jordan, cuando era la última moda, o simplemente me compro los Adidas, los que sean, parte de lo que yo estoy pagando es para algo que le llamamos publicidad, ¿sí? Entonces, no estamos pagando el bien en sí, sino muchas cosas que van, vamos a decir, de fondo. Entonces, realmente los costos de un producto, ¿por qué están dados? El costo de la materia prima, el costo de la energía, el costo de la mano de obra, y luego sobre esto tendríamos que subirles los costos de publicidad, ¿sí? Y los costos también de transporte, ¿no? Pero muchas veces, si vemos, los costos de publicidad parece que marcan las cosas. O sea, esos contratos millonarios, multimillonarios, ¿quién los paga? Pues nosotros, los consumidores, ¿no? Pero a final de cuentas hay, insisto, costos directos de materiales, de mano de obra y de energía, más los sobrecostos de indirectos que se puedan tener en el proceso, como puede ser el transporte, ¿sí? Muy bien. Ahora, yo insisto, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se tiene que pensar ahora? Se tiene que pensar, yo diría, que en cosas que duren más, no cosas que sean de úsese y tírese, ¿sí? Cosa muy sencilla, es un viejo dicho de un profesor mío muy anciano, ya imagínense, si ahorita viviera tendría como 110 años, ¿sí? Él nos decía que él no era rico para comprar barato y yo no le entendía. Le pregunté un día que me detallara eso. Dice, es que no soy rico para comprar barato, porque lo barato a la larga sale más caro. Porque lo barato, si usted piensa vamos, barato hablando en el costo de la calidad, ¿sí? Si yo compro algo de baja calidad, aunque sea barato, o sea, pensemos en lo chino, en los artículos chinos. ¿Podemos comprarlos baratos? Sí, pero ¿cuánto duran? Ahora, ¿los chinos producen bueno? Sí, producen bueno, producen malo, bueno y regular. Pero para competir a nivel mundial, ¿con qué pueden competir? Con precio. ¿Qué es lo que nos mandan? ¿O qué es lo que normalmente los proveedores de aquí de México van a importar? Lo más económico, porque es lo que tiene mayor margen de ganancia. No sé si estamos de acuerdo. Ahora, regresando al punto, desde el punto de vista, desde la conceptualización de un proceso de manufactura, debemos de considerar en su viabilidad el consumo de materias primas. Nos decía su compañera, es que ese es un problema, sí, porque las materias primas no son inagotables, ¿sí? Consumo de energía, también ahí tenemos un problema, no solamente del agotamiento de ciertos medios, vamos a decir, a través del que nos proveemos de energía, sino también porque a final de cuentas todo esto representa un costo, mayor energía, o sea, es mayor costo. El aluminio hay mucho más minerales de aluminio en el mundo que minerales de hierro. Sin embargo, ¿cuál de los dos es más caro? ¿Los materiales hechos a base de hierro o los materiales hechos a base de aluminio? ¿Cuál de los dos? Los de aluminio. El aluminio. El aluminio es más base de costoso. aluminio. El aluminio es más costoso. ¿Cuántas veces? Aluminio, ¿no? Sí, el aluminio es mucho más costoso, aunque es más abundante. ¿Por qué? Porque para pasar del mineral al metal, consumimos mucha mayor cantidad de energía. Entonces, lo que nos están cobrando no es la disposición de la materia prima, sino la cantidad de energía que necesitamos. Entonces, tenemos que considerar cuánto consumimos de materias primas,
¿sí? Renovables y no renovables, cuánto consumimos de energía, qué efluentes tenemos del proceso. O sea, los gringos acabaron con su industria siderúrgica, acabaron con Pittsburgh. ¿Por qué? Porque les salía muy caro y era muy contaminante. O sea, ¿cuántas de las grandes acereras de Estados Unidos siguen existiendo en Estados Unidos? Pues yo creo que ya muy pocas, ¿no? La producción de acero en Estados Unidos se ha reducido notablemente. ¿Por qué? Porque les conviene mejor comprarlo en otro lado y que otros se contaminen, ¿no? Entonces, los efluentes de proceso son muy importantes. Y con los efluentes de proceso va la salud y la seguridad, no solamente de la planta laboral, sino de todo el entorno, ¿sí? Y algo que es fundamental, las cosas se tienen que hacer pensando en que el día de mañana se puedan reciclar, se puedan reutilizar. O sea, tenemos que pensar ahora, ya no en que cuando se termine vamos a decir, la vida útil de un bien, simplemente nos deshagamos, le echemos a la basura, porque eso nos va generando problemas. Mejor pensemos que cuando nosotros termina la vida útil de un bien, se puede utilizar para una siguiente aplicación, se puede utilizar como materia prima para una siguiente aplicación. Lo decíamos en las botellas para agua, ¿no? Era un ejemplo que teníamos. Y cuando el plástico ya está muy, ¿cómo podríamos decir? Muy reciclado, en lugar de usarlo para hacer botellas de agua, lo usamos como fibras, o sea, lo convertimos en fibra y lo usamos para producir ropa. No sé si estamos de acuerdo. Ustedes me dicen, yo continúo. ¿Sí? Entonces, no le voy a insistir mucho aquí, nada más voy a dar este dato. Para el año 2018, los estudios decían que en el campus CEU, en condiciones normales, se generaban 3 toneladas, eso es lo que dicen, yo no las medí, 3 toneladas, esto de por mes me parece que debe de ser bastante mayor de por mes, ¿sí? 3 toneladas de botellas de PET. Simplemente ustedes vean cuánta gente se la vive reciclando PET, vive de reciclar PET en Ciudad Universitaria, ¿sí? Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces, por eso ahora la tendencia y con lo que ustedes deben de desarrollarse es reducir consumo de materias primas, reutilizar lo que sea factible y reciclar, ¿sí? Entonces, ¿reciclar qué significa? Significa que a final de cuentas, esta botella de vidrio que ahorita me llegó con mayonesa, pues ya que la terminé de usar no la tiro a la basura, sino la uso ahora para guardar café en grano. Eso es reutilizar. No sé. Entonces, esto que se hacía mucho antes, ahora hubo un tiempo que se dejó de hacer. Un ejemplo que siempre les doy. Si vamos a Sam's o vamos a cualquiera de estas tiendas, Sam's o cuál es la otra, Price Club, ¿no? Os compramos lo que sea, llegan ustedes a su casa, empiezan a desempacar, a guardar en la alacena lo que tenga en donde se tenga que ir lo que compraron. Y la pregunta es, ¿qué tanto queda de residuos antes de usarse las cosas? ¿Sí? ¿Qué tanto queda de cartón, de plástico, con que venía envuelto o protegido lo que ustedes compraron? ¿Cómo la ven? A ver, Brandon. Pues queda bastante, ¿no? Queda mucha sobra de lo que compramos y así. Así es, o sea, ni siquiera hemos empezado a usar las cosas y ya tenemos un basurero, ¿sí? ¿Por qué? Por todo lo que se usa para los empaques, porque las cosas no se producen aquí, sino se producen en China o en Grecia o en Italia y tienen que protegerse para el traslado. Entonces, todo esto realmente representa un problema. Todo esto, o sea, la globalización en muchos sentidos es un problema. Aquí lo vemos con esto que estamos nosotros analizando. Muy bien. Y nosotros como ingenieros, ¿en qué debemos de trabajar? Bueno, pues ya quedamos que en el reduce, recicla, reusa, pero también en reducir las emisiones, ¿sí? O sea, los subproductos de nuestro proceso de manufactura, ¿sí? Y reducir la energía y en términos generales las materias primas que estamos utilizando para la producción de cualquier bien, ¿sí? ¿Qué ventaja aquí tienen los metales? La ventaja de los metales es que se pueden reciclar per secula seculorum. El oro, vamos, por pensar en algo que nadie te tiraría a la basura, ¿no? El oro que hoy existe y el oro que existía en cuando los romanos, vamos, cada vez se ha explotado más oro y debe de haber muchas mayores toneladas de oro en circulación cada año. Pero ¿cómo podemos decir un oro que estaba ya o que se estaba en condiciones de uso
hace 2000 años, pues ese mismo oro seguramente sigue existiendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque además el oro no se oxida. Entonces seguramente le han cambiado la forma 100 veces, ¿sí? Pero sigue existiendo el oro. O sea, se puede reciclar con N veces cualquier metal. Por ejemplo, ventajas del aluminio con respecto del acero. El acero se funde aproximadamente a 1500 grados. El aluminio se funde alrededor de 600, 620 grados. Desde el punto de vista de consumo de energía, ¿cuál nos conviene más? El aluminio, ¿no? Aluminio. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente del aluminio? Menor resistencia. Pero hay un montón de cosas que cada vez vemos que se sustituye el acero por aluminio. Habrá cosas en donde no nos convenga, ¿sí? Pero siempre el consumo de energía va a determinar, pues, el que se hagan cambios en las manufacturas. Muy bien. Quizá no toda la estructura del edificio se haga de aluminio, se va a hacer de acero, pero muchos elementos arquitectónicos se van a hacer de aluminio porque nos garantizan bajo peso y su mantenimiento es mínimo. Entonces, ahí vemos una de las condiciones, ¿no? Las carrocerías, ustedes ahorita comentaban, en lugar de hacerlas de acero, las hacemos de aluminio, ¿sí? Y muchas piezas que originalmente eran de aceros o fundiciones, ahora se hacen de aluminio, de aleaciones de aluminio. Por ejemplo, en la laptop que estoy ahorita utilizando o en el teléfono que ustedes tienen, el magnesio ya se utiliza mucho. ¿Es aluminio, es magnesio? La estructura del cuerpo de la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque le reducimos peso. Hace 30 años el magnesio era bastante caro. Ahorita es más o menos como un 50, un 70% más caro que el aluminio. O sea, es 2 veces más caro que el aluminio. Entonces ya no es impracticable el uso de magnesio. Entonces, muchas cosas se están empezando a hacer de aleaciones de magnesio por la conveniencia de que disminuye el peso y no solamente eso, el costo no se incrementa tanto. ¿Qué se está trabajando en el magnesio? En hacerlo más resistente sus aleaciones. ¿Sí? Muy bien. Y por último, hablo de los materiales compuestos, ¿sí? Ya ustedes también lo habían mencionado, que es la última, ¿cómo pudiéramos llamarle? La última tendencia que tenemos ahorita. Con eso todavía se reduce mucho más el peso, pero ¿qué problema tenemos en los materiales compuestos? El costo. Reducimos mucho el peso, pero ¿cuál problema? El costo, ¿no? Costo. Una. Y dos, ¿cuál sería el otro problema? ¿Mande? La fabricación. Sí, la fabricación, pero eso se traduce en costo. Hay otro problema. ¿Cómo reciclamos? La pieza de metal a fondo y ya estuvo. En el caso del metal no es tan fácil, ¿sí? Muy bien. Entonces, los materiales compuestos cada vez ganan mayor presencia, pero ¿cuál es? Si yo compro una bicicleta con tubular de acero, pues el costo va a depender de los cambios, los frenos, etcétera, pero básicamente su precio va a estar por abajo de los 4,000 pesos actualmente. Si compro la misma bicicleta con tubular de aluminio, seguramente su costo se me va arriba de los 6,000. Y si yo consigo por ahí en algún lado una bicicleta de material compuesto, seguramente se me va mucho más de los 25,000. No sé si con eso tengo muchas ventajas con el material compuesto, pero a menos de que me vaya a las Olimpiadas o sea muy rico, no me voy a comprar una bicicleta de material compuesto. No sé si estamos de acuerdo, ¿sí? O una raqueta para jugar tenis. Lo que les decía del Aventador, ¿no? Que fue el primer carro, el primer auto de la línea de Lamborghini o de la marca Lamborghini con estructura de fibra de carbono, que representó un cambio total en la manufactura de la planta. Muy bien, creo que con esto, muy bien. Esto era para 1 hora. Les pido una disculpa, no fue mi culpa, pero de todas maneras, cuando eso sea, les agradezco su paciencia de esperarme en lo que me volví a conectar. Cuando sea así, pues ya sabemos, aguántenme, no es que yo quiera desconectarme, sino pues hay cosas que no podemos controlar. Entonces vamos a dejarlo aquí, no los pienso aburrir, no los quiero aburrir, ya bastante me han aguantado. ¿Qué dudas para cerrar esto? ¿No hay dudas? ¿No? Ninguna. Pues por el momento no, profesor. Bueno, No, pues, no.
Tengan muy buena tarde, tengan mejor semana. Ojalá que en todas sus materias saquen 10. Si por mí fuera, yo ya les estaría poniendo 10 de una vez. O sea, que les vaya muy bien el semestre, que haya mucha salud para sus familias, para ustedes y para sus familias en estos tiempos tan complicados. Pásenla bien, nos vemos el jueves. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo le hago para cerrar aquí? Steffi. Es que la puse en pausa para dejar de grabar y para que no se me pierda. Finalizar, ahí dice finalizar. Finalizar, pero ¿qué quieres que hacer?